Y continúa la polémica en la Unión Americana por los cientos de niños que deben enfrentarse solos, totalmente solos, ante los tribunales de deportación. Los menores que cruzan la frontera sin compañía o que son hijos de inmigrantes indocumentados deben comparecer ante las cortes migratorias sin ninguna representación legal. Para el gobierno americano no existe la obligación constitucional de ofrecerles abogado a los niños que en algunos casos no superan los 5 años. En contraste, las organizaciones de derechos humanos esperan que se resuelva la demanda colectiva que presentaron en contra del Departamento de Justicia de la Unión Americana, que busca que el Estado se vea forzado, obligado a brindarles asistencia legal a estos menores. Precisamente Clara Long es investigadora de política inmigratoria de Human Rights Watch, quienes enviaron a la Corte Suprema de Justicia la petición para brindarles más garantías a estos pequeños. Bienvenida, una buena tarde. Buenas tardes. Un placer. ¿De cuántos casos o a cuántos casos o cuántos casos tiene registrado, documentado, vivió de cerca Human Rights Watch acerca de esta situación? Y además, cuando me hablan de menores de 5 años, ¿qué puede decir un niñito ante el interrogatorio de un fiscal o de un juez? Estamos hablando de miles de casos. El año pasado, por ejemplo, 28,000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras cruzaron la frontera de México a Estados Unidos a buscar protección, por la mayoría el asilo, protección contra familia tal vez abusiva. Entonces, esos 28,000 son del año pasado. Del año antes tenemos unos 70,000 también. Entonces, estamos hablando de muchos casos. Y como usted dijo, al no designar a abogados para representar a estos menores que enfrentan la posibilidad de deportación, el gobierno de Estados Unidos está vulnerando sus derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional. Y eso que estamos argumentando y en el caso ante la justicia federal. ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos no protege a estos niños de alguna manera? Los derechos humanos protegen a estos niños, sí. Estos niños, cuando están ante los tribunales de deportación, están realmente argumentando por sus vidas en muchos casos. Estas audiencias son extraordinariamente complejas y perder realmente implica la amenaza de deportación. Y la deportación a estos países, El Salvador, Honduras, puede tener consecuencias potencialmente mortales. Pero mismo teniendo en cuenta todo esto, el gobierno de Estados Unidos ahora no reconoce el derecho de estos niños a tener una asesoría legal para orientarles y representarles en las audiencias, que son audiencias son audiencias en una corte con juez y realmente se parecen a una audiencia penal, solo que a diferencia de los procesos penales en Estados Unidos no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno. Allá, a ese punto quería llegar, señora Clara. ¿Ha logrado usted entrar a una audiencia de esta, poder evaluar el comportamiento del juez en este caso? ¿Cómo se comporta frente a un niño que no tiene ni siquiera 5 años, cuando es el caso que se presenta así? Pues los jueces intenten de orientar al niño, lo que es realmente imposible. Tenemos niños, por ejemplo, una audiencia que yo presencié el año pasado, un niño de 4 años que estaba pareciendo sola en la sala de audiencia, que se ponía bajo la mesa durante la audiencia. El juez dijo pues a la corte que el registro de la corte reconozca que el aldeano, como dicen a los migrantes aquí en la corte, está debajo de la mesa. Tenemos un juez que ha dicho públicamente que logra orientar hasta los niños de 3 años, de 4 años,
a poder representarse eficazmente en el Tribunal de Inmigración. Y aquí eso ha sido pues visto como el ridículo que es. No es posible un niño de 3 o 4 años representarse hasta que tenemos algunos videos en YouTube muy chistosos donde las personas están pues haciendo preguntas a sus hijos de 3 a 4 años como si fueran representándose en una corte de inmigración y esos videos también captan la realidad de que un niño de esta edad no tiene la posibilidad pues de representarse eficazmente. Ahora, esa demanda colectiva presentada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por varias organizaciones que defienden los derechos humanos, sobre todo de los inmigrantes, ¿qué proceso conlleva? ¿Cuánto tienen que esperar? ¿Cuándo podríamos tener respuesta? Vamos a tener una respuesta en esta etapa en como 2-3 meses, pero el caso mayor, que es el caso que reivindica el derecho de los niños a un abogado pagado por el gobierno, va a tomar más tiempo, tal vez un año o un año y medio hasta tener una respuesta final. Un dato más, ¿cuánto tiempo llevan registrando, cifrando estos casos que se presentan en las cortes? Y para que me digas si en los últimos 2 años, por ejemplo, fue incrementándose. ¿Cuánto tiempo tomen los casos? Los casos, pues, tomen hasta 5 años a pasar por las cortes de inmigración. Casos de niños están tomando un poquito menos tiempo, pero si usted está implicando que esperar un año y medio para una respuesta de la Corte tal vez va a hacer más daño a más niños, eso es verdad. Ya estamos viendo aquí arrestos de niños, de personas jóvenes que recibieron una orden de deportación como niño, y ya el gobierno de Estados Unidos está arrestándolos y mandándolos de vuelta mayormente a los países de Centroamérica, a Honduras, El Salvador, Guatemala, sin debido proceso de la ley. Dios quiera que esta situación se resuelva. Es Clara Long, investigadora de política inmigratoria de Human Rights Watch, quienes precisamente han pedido a la Corte Suprema de Justicia que obligue al Estado, a la Unión Americana, a brindarle por lo menos la garantía de que tengan un debido proceso y cómo defenderse, además con asesoría legal. Niños que en algunos casos llegan a casi a 5 años, otros ni siquiera llegan a 5 años. Señora Clara, mil gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima.